ya vamos a empezar el mensaje de hoy. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque ya es Navidad. Ya en el programa la aplicación que uso para escuchar música, dice los 67 meses del 2020. Y me dio mucha risa esa expresión porque qué largo ha parecido este año. Y nosotros, muchas personas identifican la Navidad con algo, de alguna manera. Yo no sé si ustedes están sintiendo como que la brisita está más fresca, como que uno se arropa más ahora, hay que ponerse alarma 15 minutos antes, porque si no, entonces yo tengo una lucha con la sábana, a veces la sábana gana. Y entonces hay muchas cosas que son típicas de la Navidad, hay muchas cosas que las personas identifican como la Navidad, como que el puerco asado, la luz de Santa Claus, el cambio de look, ¿verdad? Que siempre hay que como que darse unos rayitos, como que un balacho, una cuestión, una cuestión. Entonces, pero este año ha sido muy diferente porque para muchos ha sido diferente, para otros no. Hay gente que nada los perturba y ha sido un año peculiar con muchos retos emocionales, retos laborales, retos familiares. Y nos ha puesto a pensar en nuestra perspectiva actual. Y nosotros como congregación siempre vamos a motivarte a que tú revises cuál es tu perspectiva espiritual, cuál es tu perspectiva emocional. Y Jesús vino a traer esperanza. De eso se trata la Navidad, de recordar el nacimiento de Jesús y de recordar que Él vino a traernos esperanza. Y hay veces que hay gente que le gusta una marca específica para algo. A usted le gusta como que, no, a mí me gustan los jeans de tal marca. O yo nada más cocino con el arroz tal, porque si no el otro arroz como que no crece, que tiene que ir yo qué. A ustedes les pasa eso, como que ustedes tienen una marca específica para hacer algo. Hay veces que hay gente que solamente le gusta los celulares iPhone, o nada más los Samsung, o nada más Nokia, no sé si existe todavía, pero no existe. Ok, perdón. Entonces, hay gente que le gustan marcas específicas para las cosas. Pero resulta que si alguien viene y te dice a ti, mira, esta marca es mejor, ¿cuál es tu reacción cuando ya tú tienes una marca que tú siempre haces? Pero mejor que tal cosa. Pero tú estás seguro. Porque qué tal cosa me hace esto y esto y esto y esto. Entonces uno comienza casi a venderlo el producto. Uno se convierte en casi un promotor de ese producto. ¿Les pasa eso? ¿O es a mí solamente que me gusta a veces una marca específica? Y aterrizando eso a nuestra actualidad, nosotros vemos en el plano político, están pasando muchas cosas, en el plano económico, la salud global, están pasando tantas cosas. Hace 2 semanas la cantidad de casos del COVID-19 no estaban como ahora. O sea, hay países que han estado echando para atrás. Y cuando alguien te dice a ti, no te preocupes que todo pasará, no te preocupes que todo va a estar bien, ya llega un momento en el que uno está, amén, sí, ajá, ok, sí, amén, todo pasará. Y uno va como perdiendo la esperanza. Porque es que lo que estás viendo ahora mismo no es que todo está pasando. Lo que estamos viendo es que las cosas se están agarrando. Lo que estamos viendo es compañías que están despidiendo personal. Lo que estamos viendo es empresas grandes, multinacionales, dejando ir empleados. Lo que estamos viendo es que personas que tienen sus negocios no pueden trabajar como han estado trabajando años anteriores. Y esa es nuestra realidad, eso es lo que tú estás viendo ahora mismo. Que quizá tú quisieras cambiar de trabajo y tú no puedes. Tú no puedes ni siquiera pensarlo. Porque la realidad, lo que está, o sea,
me voy de mal a peor. Entonces, aunque quizás no estamos, hay veces que no es que estamos desanimados y andamos con el moco para abajo, pero como que se va perdiendo la esperanza. Uno quiere creer que las cosas van a mejorar, pero es que a veces lo que estamos viendo no dice eso. Eso no es lo que tú estás palpando. Y en el tiempo que Jesús nació, en el tiempo que Jesús vino al mundo, los judíos estaban en una situación donde estaban bajo un imperio de otra gente, donde se sentían cautivos, donde quizás se sentían, no eran totalmente libres. Y no es que eran esclavos, pero sus impuestos y todas las leyes lo ponía otro, que no iba necesariamente con lo que eran sus tradiciones. Y quizás hoy tú te sientes cautivo, quizás te sientes desanimado, quizás te sientes sin esperanza, quizás te sientes que no sabes cómo esto va a mejorar. Y quizás te estás alejando de Dios. ¿Estás en una situación de depresión? Hay gente que no, hay gente que no pierde la esperanza nunca, pero hay otros que no somos tan fuertes. Y a veces las cosas como que nos van debilitando. Y quiero que leamos el primer relato que quiero que leamos en nuestra Biblia, es Lucas 24, y en las pantallas va a estar apareciendo los versos. Y lo vamos a leer en Nueva Versión Internacional. Y dice, aquel mismo día, Lucas 24, voy a comenzar a leer en el versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos, o sea, discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. El verso 14 dice, iban conversando sobre todo lo que había acontecido, y aquí te digo, esto fue cuando Jesús, trata de prestar atención que el Señor tiene palabra para ti hoy. El Señor Jesús había fallecido, ya murió en la cruz. Y todos los discípulos estaban tristes. Pero ¿qué pasa? Que Jesús era el tercer día y Jesús había resucitado. Y se le había aparecido a las mujeres y se le había aparecido a Pedro. Y sucedió, el verso 14 dice que ellos iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo? Por el camino les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y verso 21, y aquí, quizás tú que perdiste tu trabajo esta semana, quizás a ti que te pasó una mala noticia, quizás a ti que creías que ibas a poder cerrar un negocio y no lo negaste y no lo cerraste. El verso 21 dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. ¿Y cuántas veces aún Jesús está ahí hablando con nosotros, no lo reconocemos? Y Jesús mismo está aquí. Y a veces suena muy bonito eso, pero nuestra actitud es cabizbajos. Creíamos, abrigábamos la esperanza de que Él era quien nos iba a rescatar, de que Él era quien nos iba a redimir. Y hasta ahí, wow, qué difícil
esa situación porque ellos eran uno de ellos. No creas que ellos eran de los que visitaban nada más. Dice uno de ellos. O sea, que dentro de ellos mismos perdieron la esperanza. Porque ellos no dicen, no, yo tengo la esperanza todavía, sí, estamos bien. No, cabizbajos, porque mi esperanza estaba ahí. Y en mi Biblia dice, hay un comentario aquí en la Biblia que dice que estos discípulos se estaban alejando de la comunión de los demás discípulos, del apoyo que nosotros podemos encontrar en otros creyentes. Y no reconocieron a Jesús. Y yo quiero que nosotros reflexionemos ahora mismo en nuestra situación actual, no importa cuál sea. Quizás tienes trabajo, gloria a Dios, no tienes ningún problema. Quizás tú no has tenido situaciones de trabajo laborales, quizás tus situaciones han sido más emocionales, quizás tus situaciones han sido más familiares. ¿Cuántos matrimonios se están derrumbando? Tengo amigas, no dejamos, no podemos. Qué terrible. Y lo intentamos y no podemos. Y estos discípulos que eran parte del grupo, abrigaban la esperanza, pero parecía que se le estaba perdiendo porque tenían a Jesús al frente y no lo reconocieron. Y Jesús está aquí. Aunque estés cargado, aunque no lo parezca, Jesús está aquí. Y nuestra esperanza debe estar puesta en Dios aun cuando no veamos. Aun cuando nosotros no entendamos por qué y de dónde y cómo, debemos aferrarnos a Dios. Porque aferrarnos a Dios siempre traerá recompensa. Y yo quiero que veamos un relato ahí mismo en Lucas, pero algunos capítulos antes, de un mendigo que puso su esperanza en Dios y obtuvo una recompensa. Lucas 18, versos 35 al 43, y estos los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Esta bulla. Y le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Verso 38 dice: entonces comenzó a gritar. Y los que no han estado en un culto de jóvenes tienen que taparse los oídos porque saben cómo yo leo. Porque cuando hay algo así, la pastora de jóvenes dice: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y cuántos de ustedes necesitan gritar eso hoy? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Dice: cállate, le gritaba a la gente, porque siempre hay gente que ayuda. Ustedes no saben, siempre hay uno que ayuda, siempre hay alguien que tiene que ayudar. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. El verso 40 dice: cuando Jesús lo oyó, se detuvo. No creas que Jesús va a pasar de largo cuando tienes una situación. Se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse al ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo: quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió normal su camino, porque a él no le importó más nada, porque lo que él quería era ver. Siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y aquí yo quiero que nosotros veamos que los personajes, mendigo, la gente, Dios, un molote, una multitud, el interés de él, ve acá, el interés por Jesús, porque cuando él escuchó, ¿qué es lo que pasa? No, Jesús,
que llegó, ¿cómo? No, espérate. O sea que él sabía. Él sabía. ¿Y qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Mendigo en el camino, tirado? Aquí, sin esperanza. Porque, ¿qué esperanza tiene un ciego que está tirado en un camino? Ahora mismo nosotros quizás podemos ponernos lentes, quizás se puede operar la gente, pero vamos a ponernos en ese momento. Ponte en tu situación. ¿Qué tú puedes hacer? Quizás no es la ceguera lo que te está afectando, quizás otra cosa. Y ahora mismo tú pienses, ¿qué yo puedo hacer? Nada, está tirado en un camino porque eso es lo único que queda. Pero cuando tú oyes que pasa Jesús, tú tienes la opción de tú clamar por compasión. Y así que pregunto, ¿qué tú estás haciendo hoy con tu situación actual? Y además, ¿qué estás haciendo tú con los interesados por Jesús? Los que están a tu alrededor, que necesitan a Jesús. ¿Se lo está presentando? Y otra cosa que me llama la atención de este ciego, aparte de su interés por Jesús, es cómo él clama. Cualquiera de nosotros ahora mismo, si yo tengo el carro dañado, ¡Jesús, ayúdame a arreglar el carro! Así nosotros clamamos a veces. Ay, Señor, mira, tengo que pagar la luz. Señor, mira esto, este muchacho, Lucas se quemó en una materia, Calé no quiere atender la clase. ¿Y qué nosotros podemos aprender de este ciego? Que al final de cuentas lo que tú necesitas es la compasión de Dios. Lo que tú necesitas es que Dios se detenga, que Jesús se detenga y tenga compasión de ti. Porque eso es lo que va a traer la recompensa. Y nosotros como cristianos, el entendimiento es que no es que Dios nos resuelva necesariamente esto, sino esa necesidad de salvación que nosotros tenemos. Esa necesidad de que nosotros necesitamos a un Dios que venga, que nos rescate y nos salve. Y como dije, la gente que siempre está ayudando, que te dice cállate, y esa gente que está ahí alrededor tuyo que te dice, no, ¿para qué es que tú vas para allá? De nuevo, a lo mismo. ¿Y para qué es que tú vas para esa iglesia con el reguero coronavirus que hay ahí? Siempre hay alguien que quiere ayudar, darte un buen consejo, de que te sientes ahí, que te quede quieto. Y siempre hay alguien que quiere alejarte de Dios. Y este ciego entendió que tenía la oportunidad de que Jesús se acercara a él o de él acercarse a Jesús y no la desaprovechó. Y nosotros muchas veces ahora tenemos esa oportunidad de tener ese encuentro con Dios y no la aprovechamos. Pero el ciego gritó aún más fuerte. Y a veces cuando las personas están a tu alrededor y te están diciendo que te calles o que no hagas tal cosa o cual cosa, tú te callas. En vez de buscar la compasión de Dios, en vez de buscar más de Dios. Y cuando él fue sanado, porque su fe lo sanó, dice que siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y hay veces que venimos donde nuestro Dios para que nos saque del hoyo, pero cuando nos saca, o a veces nos sentimos en el hoyo y entendemos que ni Dios nos puede ayudar, que ni Dios nos puede sacar. Y hermano, vale la pena poner nuestra esperanza en Dios, porque Dios no rompe sus promesas, porque Dios nunca nos va a fallar. No siempre nos va a dar lo que nosotros queremos, pero sí nos va a dar lo que necesitamos. Siempre, Él cumple sus promesas, Él es siempre fiel.
Y yo quiero que veamos en Hebreos 6, donde habla de esto, donde Dios no rompe sus promesas. Hebreos 6, voy a leer en Nueva Traducción Viviente, los versos del 13 al 20. Y dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Verso 15 dice, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahí en los versos 16 y 17 lo que habla es de que las personas juran por algo mayor a ellos. Ustedes lo han visto, la gente que hace y jura y te lo jura por fulano, por mengano, ¿verdad? Entonces, dice el verso 18, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. ¿Sabe lo que dice el Salmo? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, pero eso nada más fue un... Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿quién está buscando el refugio de Dios? Podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro Dios eterno, sumo sacerdote. Qué bueno como Dios nos muestra su verdad a través de la palabra. No dice que es imposible que Dios mienta. ¿No hay forma? Dios no miente. Y también dice que los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar confiados. Aferrándonos a esa esperanza que está delante de nosotros. Jesús vino a salvarnos, vino a redimirnos, vino a rescatarnos. Y esta esperanza es un ancla firme. El ancla es un símbolo de seguridad. Y por eso dice aquí, esa esperanza es un ancla firme, confiable para tu alma, para el que no tiene esperanza, para el que no tiene, para el que está desanimado, para el que se siente inseguro, para el que se siente triste, para el que se siente que no vale nada. Esta esperanza en Dios, en lo que Jesús hizo, en que Jesús vino a redimirnos, a salvarnos y a rescatarnos, es esa ancla confiable para nuestra alma. Y nosotros, cuando estamos aquí cabizbajos, viendo a Jesús ahí que está, o sea, Jesús ahí al frente y nosotros sin reconocerlo. Y yo quiero que volvamos a Lucas 24. Porque esto hay que darle, este círculo hay que cerrarlo. Comenzamos en Lucas 24, vamos a terminar ahí. En Lucas 24, ¿qué pasó? A ti que no sabes si es verdad que el Señor va a sacarte de ese lío en el que tú estás. Y en Lucas 24, Jesús le respondió, cuando ellos le dijeron, es que estamos cabizbajos, esa era la esperanza que nosotros tenemos, pero ya pasaron 3 días y nosotros no vemos nada, ya yo tengo 6 meses así y yo no veo nada. Ya yo lo he intentado todo y no veo nada. Entonces Jesús le dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer, Lucas 24, estoy leyendo a partir del verso 25, está en la pantalla. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y así como leía en Hebreos 6, de que Dios cumple sus promesas porque no puede mentir. Entonces Jesús comenzó a explicarle a esos 2 discípulos,
desde Moisés. Dice el verso 27, y de todos los profetas explicándole lo que dice la Escritura, explicando, y eso estoy yo aquí diciéndote que la promesa que Dios nos ha hecho, que nuestra esperanza debe estar en Dios porque es esa ancla firme y confiable para tu alma, aunque no lo veas, aunque estés cabizbajo, aunque no tengas esperanza. Y Él mismo le explicó las Escrituras acerca de Él. Y el verso 28, para entonces ya estaban cerca de Maús y Jesús hizo como que se iba para otro lado y ellos le rogaron, quédate con nosotros. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, muchos de ustedes saben que dice aquí en estos versos, tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, eso es lo que yo quisiera que pase hoy. Tus ojos se abran y tú reconozcas a Jesús que está aquí. Que tú abras tus ojos espirituales, que tú le pidas a Dios que te ayude a abrir los ojos espirituales y que tú veas a Jesús aquí. Que tú veas a tu Dios aquí. Que tú veas cómo Jesús está aquí en medio tuyo, caminando contigo. Dios tiene un plan de rescate perfecto. Dios tiene un plan de salvación, su propósito se cumple. Los músicos pueden ir subiendo. Para completar esa parte que nos hacía falta a nosotros, Él mandó a Jesús. Y nosotros debemos, cada uno de nosotros, acercarnos, tomar el tiempo y acercarnos a Jesús. Hay una canción que dice, elegiste el camino que condujo al sufrimiento. Nada se escatimó para demostrar tu amor por mí. Si Dios no escatimó nada para demostrar el amor que te tiene, ¿cómo va a ser ahora con coronavirus? ¿Cómo va a ser ahora un trabajo? ¿Cómo va a ser ahora la clase virtual? ¿Cómo va a ser ahora tu situación de tu matrimonio? Él no escatimó nada para demostrar que te ama, para demostrar de que está aquí y para decirte, pon tu esperanza en mí. Yo soy tu ancla. ¿Para qué sirve el ancla? Si no es para ofrecer seguridad. Y esta Navidad más que nunca, la Navidad debe significar Dios con nosotros, Emmanuel. Dios está aquí con nosotros. Su nacimiento trajo esperanza a ese pueblo, trajo esperanza al mundo. Ya que nosotros estábamos cautivos, que estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y dónde está puesta tu esperanza hoy? ¿Dónde? ¿Cuáles son esas prioridades que debes cambiar en tu vida? ¿Cuáles son esas prioridades que yo debo cambiar para acercarme más a Dios? ¿A dónde estás buscando refugio? ¿En el hombre que falla? ¿A dónde? Entrégale tu todo, entrégale tus sueños, entrégale tu problema. Grita por compasión. Grita aún más fuerte. Aunque la situación está dura, aunque la situación está difícil, es el momento de que reconozcas que Él está aquí. Y cada pan de cada día es Él partiéndolo contigo. Es el momento de que nosotros reconozcamos que Jesús está aquí.